Yo creo que de los mejores aprendizajes en el último par de años, uno, el más importante yo creo que ha sido ese, el equivócate rápido. Equivócate bien rápido. Date cuenta si sirve o no sirve. Y si no sirve, cámbialo. Pero Sí, rápido. fantástico. Bienvenidos al podcast de Leader Strategy Lab. Soy Mark Sen y este es el espacio donde exploramos cómo se transforma la gastronomía a través del liderazgo, estrategia y la pasión. Conversamos con personas extraordinarias del mundo de la hospitalidad que están dejando huella, compartiendo ideas prácticas que lleves a tu empresa más lejos. Porque cuando hay claridad, propósito y estrategia, todo fluye mejor. Hoy tengo el gusto de conversar con Carlos Romero, el CTO de Apio, una plataforma que está revolucionando el delivery al ayudar a los restaurantes a crecer con su propia red de repartidores sin un costo fijo. Vamos a conocer su historia, su visión y las estrategias detrás de este modelo tan innovador. Es un gusto tenerte aquí. Bueno, para los espectadores y los que no te conocen, pues eres un gran amigo, te conozco de años atrás y hemos trabajado pues en algunos proyectos juntos, pero lo que más me ha encantado de ti es que pues has sido innovador en muchas de las cosas que hemos hecho juntos y lo que has hecho tú en tu parte. Me acuerdo que muy al inicio trabajaste en cosas en la nube, cuando la nube todavía no estaba como muy de moda. Luego trabajaste en situaciones de QR electrónica, en expos que todavía no estaba muy usándose, y después te metiste en esta parte de, pues, delivery, de las apps y todo que no, pues, que era completamente nuevo, integrar lo que casi nadie lo estaba haciendo. Y por ahí surgió Appio, ¿no? Entonces, me encantaría un poco, pues, ¿cómo fue tu camino en cómo llegar a esta parte gastronómica, siendo ingeniero en hacer algo completamente diferente? ¿Cómo caíste en este mundo tan enorme de la gastronomía? Gracias, Mark. Bueno, primero que nada, te agradezco que me hayas invitado a participar en este proyecto tan increíble, tan vanguardista. De verdad, como bien dijiste, tienes un lugar muy especial en la familia. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Hay veces que la vida te pone en situaciones que tienes que entrarle y hay veces que se abren oportunidades, inclusive sin saber a dónde te van a llevar. Y muchas de estas veces lo único que tienes que hacer es aprovecharlas, tomarlas, verlas con cariño, inclusive con una línea de respeto. No sabes a dónde te van a llevar, pero creo que lo que tienes que hacer es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes en ese momento. Y hay veces que el camino se va desplegando solito, te va a ir marcando por dónde, aunque no tengas visión de esto, de para dónde te puede llevar. Hay veces que cuando de repente volteas para atrás y dices, se fueron conectando los puntos de esta manera que yo no tenía ni idea para dónde iban. Y hoy, pues, sí estamos en una posición muy diferente de cómo empezó Apio hace, pues, prácticamente 6 años, ¿no? No sé ¿Me si, puedes platicar un poquito de cómo empezó? O sea, ¿cómo fue claro, como la evolución? claro, claro, mira, como la parte que comentas de histórica de la parte de los QRs y esto, yo tenía una empresa que hacíamos registro para eventos corporativos. La idea original era, yo le daba servicios a una agencia y ella me contrataba como toda la parte de registro para sus eventos. Y en alguno de los momentos, pues teníamos que imprimir los gafetes, los batches de los asistentes y teníamos diferentes metodologías de impresión. Y en una de estas, conociendo a la gente de Star Micronics, que son una empresa de impresoras, una marca de impresoras, ellos tienen una tecnología que permite imprimir sobre Internet, una que le llaman Cloud Print. Y ellos me pidieron que si podíamos implementar nuestra plataforma de registro para poder echar a andar su sistema de registro, pero con sus impresoras. Y ellos tienen unas impresoras térmicas que le puedes meter papel autoadherible. Entonces lo que hicimos fue meter este papel autoadherible para poderlo imprimir dentro de las acreditaciones. Entonces les desarrollamos a ellos esta habilidad de poder imprimir las asistencias, los acreditaciones con sus impresoras. Y eso al final del día nos hizo desarrollar la tecnología para poder imprimir con sus impresoras. Ese fue uno de los inicios. Y entonces, pues te digo, ¿qué pasó? Que pues ya de alguna manera en nuestra empresa teníamos la integración con esas impresoras. Junto con eso, pasa el tiempo
y esta misma persona de Star Micronics me dice, oye, tengo un cliente conocido, un amigo conocido de Monterrey, que necesita que le mandemos a imprimir comandas, órdenes, de que le llegan de la nube, que le toman los pedidos, que le llegan, eh, poderlas imprimir en estas impresoras vía internet. Podemos hacer el desarrollo. Y pues era un momento en el cual teníamos, yo tenía una agencia de programación, una empresa de programación, teníamos un poquito de tiempos libres y pues sí, podíamos meter este desarrollo dentro de las cosas que estábamos haciendo. Entonces le desarrollamos a esta persona la posibilidad de que llegaran órdenes de una plataforma que él tenía y de ahí distribuirla a poder imprimir en las impresoras que él nos dijera. Entonces llegaban órdenes de ciertos restaurantes, nosotros las consolidábamos y las mandamos a imprimir a diferentes impresoras en diferentes lugares de Monterrey. Fue de los primeros inicios. Esta persona recibía las órdenes de una plataforma que se vendió y entonces dejó de recibir operaciones. Entonces, esta plataforma que se vende, como yo ya me había integrado con ellos, nos hacen la conexión con Uber, Rappi y Didi, porque tenían que seguir recibiendo órdenes de Uber, Rappi y Didi, pero que no se perdieran. Entonces, estoy hablando que esto es 2019 aproximadamente. Entonces, yo me dedico a hacer las integraciones con Uber, Rappi y Didi directo, sin esta empresa que lo consolidaba, y entonces empezamos a transaccionar todas las órdenes que les llegaban a ellos a múltiples restaurantes de múltiples locaciones de Uber Rapidini. Y en este proceso de conocer y de entender cómo estaban funcionando las plataformas, pues obviamente empezamos a ver pasar muchísima información. Habían órdenes que se vendía y de repente nos llamaba mucho la atención que había empresas de carnitas en México que vendían millones de pesos. Órale. Entonces fue muy sorprendente para nosotros porque al final del día teníamos nuestra integración, pero pues son integraciones que puedes cobrar cierta cantidad de dinero, pero pues nada se comparaba con los millones de pesos que pasaban vendiendo carnitas. Y literalmente eh, en el proceso me encontré un par de amigos, nos hicimos socios y literalmente platicando con ellos, dijimos un día así en un café, pues oigan, pues deberíamos hacer carnitas, ¿no? Están vendiendo muchísimo dinero y entonces, como teníamos la información, teníamos las conexiones con las plataformas, sabíamos qué se vendía, cómo se vendía, a qué hora se vendía. Decidimos hacer toda esta integración para eh, poder ofrecer carnitas. Nos dedicamos a crear carnitas y a otra serie de recetas. Fue una experiencia muy enriquecedora, pero nos dimos cuenta que no estábamos hechos nosotros para el negocio de la comida, sin embargo sí para el tema de la tecnología. Y al cabo de un momento decidimos cerrar toda esa división de producción de comida. ¿Puedo hacerte una pregunta ahí? ¿Qué Seguro. fue cuál fueron los obstáculos que más se enfrentaron ahí? En el tema de la comida, la merma. Lo primero fue la merma. Segundo, control de inventarios. Yo creo que fue el segundo. Inclusive empezamos a hacer un desarrollo interno para control de inventarios, pero fue tan complejo y tan detallado. Nosotros mismos nos ahogamos en el proceso de poder realizar completo ese desarrollo de todo el módulo de inventario. Fue una cajita de Pandora que destapamos que no sabíamos dónde nos estábamos metiendo, la verdad. Muy, muy complejo. ¿Cuántas localidades tenían? Eran dark kitchen, ¿o no? Sí. Nos pusimos en un modelo de Dark Kitchen, pero al revés. Nosotros utilizábamos la capacidad ociosa de restaurantes, es decir, los tiempos muertos de los restaurantes, y les dábamos nuestro producto congelado. Lo tenían en congeladores y cuando nosotros vendíamos a través de las plataformas Uber Rapidini, principalmente, nosotros teníamos un pedido de ellos, nosotros con toda la integración que ya teníamos hecha, despachábamos la orden al restaurante correspondiente, ¿no? Entonces le aparecía el ticket, lo metíamos en el sistema punto de venta, que es toda la parte de integración que teníamos. Aparecía el ticket y ellos lo único que tenían que hacer era calentar el alimento, prepararlo con nuestros estándares, utilizar nuestro empaque y despacharlo a un repartidor. Ese fue el concepto. Era una dark kitchen inversa, porque utilizábamos los restaurantes que no son dark kitchens, pero teníamos nuestro producto en esos restaurantes. El concepto no era malo, de hecho, es parte de la idea que nosotros vendemos a un fondo de inversión y nos invierten posteriormente con esta idea. La idea no era mala, el problema fue, como te digo, primero el tema de la merma, porque pues, obviamente el restaurantero es descuidado en muchas cosas,
el tema de los márgenes con los con el producto de la comida es muy bajo. Y entonces sí, teníamos meses que vendíamos muchísimas carnitas, pero el margen que nos quedaba era risorio, era algo insostenible en el tiempo. Y aunque era muy fácil de vender, porque los restaurantes se querían subir a este concepto, al final del día el restaurante no arriesgaba, ¿no? El restaurante tú le decías, oye, ¿tienes espacio en tu congelador? Sí. Ah, bueno, te pongo mi producto. Si cae un pedido, lo sacas, lo calientas, lo despachas y lo vendes. El concepto no es malo. La ejecución y el tema de la merma era lo que nos mataba. Claro. Y mira, esto es algo que pasa muy seguido en los restaurantes o en los negocios gastronómicos. El concepto va cambiando, el negocio, el entorno va cambiando, sobre todo ahorita con esto de la gentrificación y todo lo que está pasando. Negocios que funcionaban muy bien, de repente, después en 5 años, es un mercado completamente diferente y muchas veces el ego, la situación decide no cambiar por miedo al Exacto. cambio y todo. ¿Cuánto tiempo se tardaron ustedes en ¿Y cuál fue como el proceso en decidir, no, esto ya aquí va hasta esta fecha y de ahí a lo que sigue? Yo creo que hubieron dos umbrales muy importantes para poder tomar esa decisión. Creo que como bien lo dices, tú nunca quieres que tu idea muera. Sin embargo, llega al umbral, llegas al momento en el cual dices, es que si no mato esto, me va a enterrar esto a mí. Si no freno esto, me estoy yendo al hoyo con todo y esto. Entonces, yo creo que ese es uno de los, cuando lo dudas y cuando dices, ¿estoy haciendo bien? Porque eran días de chamba, días de subir, de probar recetas nuevas, de sacar un producto nuevo. Hicimos marca de barbacoa, de tacos al pastor, de carnitas, comida china. Eh, o sea, tuvimos una serie de intentos ahí. El recurrente fue, el restaurante es muy descuidado, entonces como no es su producto y no le costó, es muy descuidado. Cuando vimos que ya era insostenible era cuando estábamos vendiendo más de 1 millón de pesos mensuales de carnitas y nos quedaban 15, 20 mil pesos en el bolsillo. Eso fue uno de Bueno, los elementos. ¿Cómo? A ver, trabajamos un mes, vendimos un chorro y nos quedaron 20 mil pesos. Eso sí quedaban números negros, ¿no? Pero sí, normalmente eran números rojos y como estábamos en un proceso de prueba de la idea, eh, con un proceso de inversionistas, ¿no? Al final del día para eso te invierten, para que eches a volar una idea y están conscientes de que esa idea puede fallar, ¿no? Al final del día el concepto de las startups es un concepto de inversión de alto riesgo y quien invierte en una startup de alto riesgo, al final del día sabe hay una gran probabilidad de que falle. Si no mal recuerdo, el porcentaje de empresas que fallan está arriba del 85%. Si no mal recuerdo, es 86% de las inversiones de startup, ¿no? O sea, tú sabes que 8 o 9 de cada 10 van a fallar. sí. Igual, perdón, hay igual los restaurantes. O sea, la estadística ahorita que hay es el primer año, el 50% de los restaurantes en negocios gastronómicos, más del 50% no pasa en el primer año. Y uno de cada tres no pasa a los 4 años y medio. O sea, es Sí, impresionante esta industria. O sea, sí, no perdona. exacto. Y ese fue uno de los umbrales. Otro de los umbrales importantes fue al ver que se tiraba alimento y que era algo, ¿cómo? ¿Cuánto perdió este restaurante y que nosotros lo tenemos que absorber? O sea, echó a perder nuestro producto y nosotros lo tenemos que absorber. ¿En qué momento? Y sí, o sea, poníamos más comida, porque al final del día, pues era lo que se tenía que seguir vendiendo. Yo creo que fueron los dos umbrales grandes, ¿eh? La merma, la pérdida de dinero y el evaluar que dices, trabajo toda la semana y entraron 15 mil, nos quedamos con 15 mil pesos al final del mes, la empresa. Ese fue de los puntos más delicados. Ujú. ¿Y cómo hicieron el cierre? ¿Cómo lo comunicaron? ¿Cuál fue como entre ustedes, cómo se manejó ahí? Bueno, como una startup, tienes que tener la posibilidad de lo que le llamamos pivotear. El concepto se llama pivotear y llega el momento en el cual tienes que ser lo suficientemente frío y efectivamente quitarte del ego de que yo creé esto y yo soy el magnífico y yo pude generar esta idea. Tienes que quitarte de ese concepto de ego y decir, ok, aunque haya sido mi idea o no, esto no está funcionando. Ese es uno de los umbrales más grandes y de lo que yo te podría decir hoy es parte del ADN que te constituye como empresario y como tienes que ser muy resiliente a tus propios errores, tienes que estar abrazando tus propios errores y creo que tienes que ser
lo suficientemente humilde para decir, ok, ya me equivoqué, borra y vuelve a empezar. Creo que esa es las partes más importantes. Uno de los conceptos que se maneja en el rollo de las startups es equivócate rápido. Date cuenta que lo que estás haciendo sirve o no sirve. Y si no sirve, ya no le eches más leña al fuego, ya no le prendas a la hornilla, ya no lo cocines más. No está funcionando. Te salió mal la receta de inicio, ya no la termines de cocinar, ¿no? Eh, córtale, que no te genere más pérdida. ¿Lo manejaron durante es la misma marca que usaron? ¿Cómo lograron ese pivote o ese cambio o ese giro? Bueno, en ese momento, como nosotros lo que teníamos eran datos y lo que queríamos era hacer comida, porque así salió el inicio, en ese momento utilizamos la marca Fudata, que era ese concepto. Teníamos los datos, qué se vendía, dónde se vendía, teníamos muchos restaurantes, veíamos a qué hora se vendía, qué se vendía, en qué precio se vendía en nuestra integración. Y por eso fue que tomamos la decisión de intentar vender comida, ¿no? En ese momento se llamó Fudata. Apio, el nombre de Apio nace un poco antes, de hecho, porque como nosotros estábamos utilizando las plataformas de comida que nos daban información, es un poquito eh, tecnológico el término, pero siempre en las computadoras se maneja el concepto de entradas y salidas, ¿no? Entonces, era una aplicación, al final del día es una aplicación que tiene entradas, input, que llega la información de los diferentes canales de comida, Uber, Rappi, Didi. Nosotros guardamos la información y la mandamos a sistema punto de venta, impresoras, Telegram, WhatsApp, y al final del día era una entrada y salida de información. Entonces, es una app de input, output. Entonces, ahí es donde salió el nombre de Apio, y pues obviamente relacionado con la comida, por eso se llama Apio, ¿no? Entonces utilizamos esa marca, Fudata, y después, pues decidimos que eso no era un camino viable, pero encontramos que los restaurantes tenían el dolor de seguir vendiendo y querían de alguna manera quitarse de esta carga financiera o de esta carga de comisiones que representan las aplicaciones. Las aplicaciones Uber, Rappi, Didi son unos muy buenos canales de venta. No, no lo quiero poner como algo negativo. Es un canal de venta que le ayuda al cliente, a los restaurantes a vender más. Que al final del día llevan una comisión intrínseca y que tienen que pagar esto y por eso a los restaurantes no les gusta, no nos gusta, pues sí, no te lo puedo poner de otra manera. Evidentemente hay un pago que se le hace a Uber por sus servicios y es bastante, en algunos casos es bastante grande. Y con los márgenes que hemos venido platicando, pues obviamente se han tenido que ajustar los restaurantes, han tenido que subir sus precios y manejar un menú independiente para las plataformas que para su venta directa, ¿no? Pero pues al final del día es esto. Y entonces, teniendo este canal, teniendo esta información, que a los restaurantes les duele y nos dolía cuando vendíamos alimento, de dar estas comisiones a Uber Rapid Didi. En el proceso nos encontramos que nosotros necesitábamos también ver cómo podíamos vender sin Uber Rapid Didi, ¿ok? Y el primer punto que teníamos como complejidad era cómo entregar el alimento. Y entonces hemos venido evolucionando. Cuando decidimos quitar el tema de la comida, decidimos irnos a qué, al siguiente dolor que tenían los restaurantes o que nosotros veíamos como restaurantero que estábamos teniendo, que era el entregar la comida. Y entonces decidimos crear una aplicación, una plataforma que lo que hace hoy en día es que consolida a más de 200,000 repartidores de diferentes plataformas, de diferentes servicios, en una sola plataforma, de manera que yo te doy un sistema en el cual aprietas un botón y aparece un repartidor en tu restaurante a los 5 minutos. Y ese repartidor, sin importar de quién sea, tenemos varios proveedores conectados con nosotros, lleva el alimento de tu lugar al comensal. Entonces, el decidir cambiar y cómo cambiar, llega el momento que como empresa dices, o lo cambio o me muero, porque no puedo seguir con merma ni gastando esta cantidad de dinero. Y entonces es este momento en el cual te quitas del ego, dices, chin, esto no jaló, tenemos que cambiar, voltea a ver el siguiente dolor que tienes. Creo que ese es uno de los puntos bien importantes. Voltea a ver el siguiente dolor que tienes tú como restaurante o qué te dolía cuando estabas vendiendo comida y trata de cambiarlo para ti, resolverlo para ti. Y entonces, si es un dolor que tú tienes en el mundo de los restaurantes, poder ofrecerle esta solución a alguien más y resolverle el problema a ellos también. Y creo que contestando muy puntual tu pregunta, ese es el otro elemento.
yo tengo un dolor, ¿cómo hago que este dolor lo puedo cambiar en una solución para mí y para la gente de mi gremio, de donde me he movido, ¿no? De hecho, algo que mencionaste es muy admirable y eso lo tienen sumando a todo lo que comentas, los norteamericanos tienen eso súper bien. Algo, por ejemplo, Suiza. Suiza ve el fracaso como fracaso y te encasillan como fracasado y no te sacan de ahí, ¿no? El norteamericano, lo que me encanta y es lo que he podido trabajar con ellos, todo es aprendizaje. O sea, ok, no funcionó, ¿qué aprendí de esto? Y cómo hago esto algo mejor y que pueda crecer y que pueda avanzar. Entonces, esa mentalidad de salir de tu zona de confort es justo lo que decías. En las psicologías justamente mencionan, la única manera que crezcas es que te duele más estar donde estás que ese cambio y ese crecimiento, ¿no? Y es donde realmente avanzas. Y creo que le diste un dolor fuerte, porque algo que nosotros asesoramos siempre a los restaurantes es usa Rappi, Didi y todos ellos como una publicidad de marketing, porque no te va a Es un dejar mucho canal, dinero. Entonces, tenlos y de ahí, cuando ya tienes un cliente nuevo, pásalos a una plataforma de delivery propio. O sea, o con ustedes o de una u otra manera que haga más sentido la utilidad, porque finalmente los márgenes son muy fuertes y las historias que me han comentado justamente muchos de los clientes, o sea, son de terror. Uber, esas aplicaciones no le pierden, ¿no? Entonces, uno al final del mes es como decías, o sea, salgo tablas o salgo con un margen muy chiquito y la experiencia y sobre todo la experiencia del cliente se merma mucho. Y ahí es donde también indirectamente te merma la imagen y la experiencia de tu restaurante, porque ellos no ven que es Uber Didi, ellos ven que eres tú. No sé si me explico. claro. Entonces, Sí, sí, sí. Al comensal no le importa quién le lleva el alimento, no le importa quién le toma el pedido. Lo que a él le interesa es tener en su casa, en su negocio, en su donde está solicitando el pedido, que él marca, pica, activa, hace algún proceso para pedirte el alimento y tú le llevas el alimento. Y si tú cumples con eso en tiempo y forma, pues prácticamente tienes hecho la mitad del negocio. Que tu producto obviamente tiene que ser bueno y cumplir calidad y ciertos parámetros de calidad de comida, definitivamente. Pero si tú cumpliste con la primera parte, que es tomar el pedido y entregarlo, de verdad estás del otro lado, ¿no? oye, cuánto tiempo les tomó este cambio y cómo decidieron hacer este switch a entrar a ese mercado? ¿Cuánto tiempo les tomó penetrar el mercado? Y cómo, entre ustedes, cómo resolvían los problemas, porque finalmente, cuando estás emprendiendo, metiendo algo nuevo, pues siempre tienes que estar entendiendo rápido el problema, discutirlo y solucionarlo, ¿no? Y adaptarte como a los cambios. ¿Cómo era ese proceso? ¿Cómo lograban hacer este pivote tan rápido como dices? O sea, al final del día somos una empresa y al final del día tenemos un compromiso de generar un producto que la gente lo necesite y nosotros cubrir esa necesidad, ¿no? Ese es como el concepto de una empresa. Yo tengo que darte un producto o un servicio que te cubre una necesidad, que te resuelve un problema y si te genera valor, entonces puedo cobrar dinero por ello, ¿no? Ese es como el concepto completo yo te doy valor y recibo dinero. Es así. Entonces, cuando nosotros estábamos en el tema de la comida, pues realmente te resolvíamos el valor de los tiempos muertos, pero nos generábamos un proceso muy complejo de venta, de logística, de todo. Sabíamos que era un dolor lidiar con ello y era algo, como te decía, que al final del día no era rentable para nosotros. Para el restaurante era muy cómodo, pero para nosotros como empresa literalmente no estábamos haciendo dinero. Y hay un concepto en las startups que dice, y es en inglés, si no ahorita lo traducimos, pero es, if you don't make money, you don't make sense. Entonces, si no estábamos haciendo dinero, no teníamos razón de existir. Ese fue uno de los puntos importantes. Estábamos haciendo mucha chamba, estábamos entregando mucha comida, pero no estábamos haciendo dinero. Y ese fue uno de los puntos importantes, porque obviamente cuando no haces dinero, pierdes dinero, ¿no? Teníamos dinero que nos habían invertido en la cuenta de banco y obviamente había venido mermando con el tiempo. Si no le metes dinero, pues eventualmente se va a acabar. Ese fue uno, nos vimos obviamente en el momento de decir, es que si seguimos haciendo esto vamos a durar 5 meses, se nos acaba el dinero.
Yo creo que ese fue uno de los otros umbrales, Mark. Cuando volteas y dices, es que si no cambio esto me voy a morir en 6 meses, ese fue otro de los umbrales. Cuando ves que los números no te dan y lo proyectas en Excel a nivel, me acuerdo que me reuní con mis socios a nivel macro y dijimos, a ver, estamos vendiendo tanto, estamos gastando tanto, estamos pagando tanto de sueldos, tanto de renta, tanto de impuestos, tanto de ABCD. Entra tanto, sale tanto. Hicimos la gráfica macro, literal. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Me acuerdo que fue un diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. No llegamos a abril, señores. O cambiamos esto, o para abril ya no tenemos empresa. Entonces, ese fue otro. El tener a alguien que pudiera voltear a ver un poquito la escena macro, porque estábamos muy metidos en la operación, vendiendo carnitas, vendiendo carnitas, vendiendo carnitas. Y era, si no ponías atención a este mapa macro, de lana que entra y lana que sale, te come y de repente te das cuenta que se te acabó el dinero. Y ese es otro umbral bien importante. Y como te decía, uno de los conceptos que no te enseñan, y lo dijiste muy bien, en Suiza se ve, es hasta mal visto, y en México yo creo que también, es que no te debes equivocar. Y los ingenieros, inclusive los ingenieros nos enseñan que no te puedes equivocar, porque si te equivocas y haces mal un puente, se cae. Y haces un avión mal y se muere gente. Entonces, vivimos con una serie de conceptos que no te puedes equivocar. Sin embargo, en el mundo de las startups, y por eso te decía hace rato, te tienes que equivocar y te tienes que equivocar muy rápido. Tienes que echar a andar un producto y ver si sirve, y si sirve, ponle un poquito de atención y trata de mejorarlo. Hay un concepto que se llama Minimal Viable Product, que es el producto mínimo viable que tú le puedes entregar a un cliente para que lo opere. Entonces, este producto mínimo viable, el concepto es, ¿cómo te entrego un producto para ver si te está sirviendo o no? Está feo, va a tener errores, pero quiero ver si te resuelve un problema. Entonces, te pongo una interfaz horrible. No quiero decir que lo hagas así. Lo que quiero decir es, pongo lo mínimo necesario para que tú lo puedas operar. Y si a ti te resuelve un problema, aún estando feo, ok. Entonces, a lo mejor me toca pulirlo y hacértelo mucho mejor, ponerte más funcionalidades, pero yo ya sé para este momento que este producto te resolvió un problema. Y así, con esto que te cuento, así fue cuando hicimos el pivoteo de la comida al tema de la entrega que estamos hoy ofreciendo a nuestros clientes. Yo sé que yo tenía el dolor de cómo entregar comida. ¿Cómo le hago? ¿Cómo entrego yo mi propia comida sin Uber Rapid Didi? Uno. Dos, ¿cómo le entrego esta plataforma a un cliente para que él la pueda usar? Tres, ¿cómo te lo pongo muy rápido para ver si te sirve o no te sirve y te resuelve un problema? Y al final del día tengo que entregártela y ver si te está funcionando a ti o no. Entonces, eso fue lo que hicimos. Dijimos, ok, no podemos seguir vendiendo comida. ¿Cuál es el siguiente dolor que tenemos que tienen nuestros clientes? Ok, la entrega del producto. Tratemos de hacer un producto mínimo viable que podamos resolverle a los clientes, a nuestros clientes, este problema. Y desarrollamos la primera versión. Esto debe tener como prácticamente, si no año y medio, sí un año, año y medio, más o menos, que hicimos las primeras entregas de alimento con un proveedor X y vimos que empezaba a resolver el problema y que los clientes nos lo compraban y que le generábamos valor y que nuestros clientes estaban contentos con esta solución. Entonces terminamos de desarrollar ya este producto para nosotros y hoy en día, pues prácticamente tú puedes l- eh, registrarte tú solito en el sistema, hacer un par de pedidos de prueba para que veas cómo tú, un repartidor en minutos, literalmente minutos, tú te onboardeas en la plataforma, completas, son dos, tres pasos, te toma 30 segundos registrarte, haces tu proceso de registro, pides un repartidor, el repartidor llega a tu restaurante, se lleva un alimento, si quieres hacer un pedido de prueba, que se lo lleve a tu tía, a tu hermano, a tu amigo, le mandas algo para que veas cómo funciona y, y con esto resolvimos un problema de la entrega del alimento. El restaurante ya vende por tus propios medios, toma pedidos el día de hoy con teléfono, con WhatsApp, que por lo que, que sabemos es muy, muy frecuente en México y en Latinoamérica el uso del WhatsApp. Y hoy en día estamos resolviendo el problema de que puedas entregar el alimento prácticamente en cuestión de minutos.
te doy diferentes mecanismos para que tú puedas cobrar el pedido. O sea, si tú no tienes cómo cobrar, no tienes integración de sistema, plataforma para que pueda tus comensales pagar en línea, yo te ofrezco esto, te genero un link de pago relacionado con tu orden. Entonces, esa orden, en el momento que el comensal paga, yo recibo la notificación y yo te aviso para que ya puedas despachar el pedido, puedas despachar el alimento. Tenemos también la funcionalidad de Cash on Delivery, que es al momento que se entrega el alimento al comensal, el comensal paga en efectivo y el repartidor toma el dinero y después a través de un proceso interno ya nos cae el dinero y nosotros repartimos el dinero a los restaurantes. Y el otro es, pues obviamente, si el comensal le deposita al cliente, pues lo marca como orden una pagada, ese proceso, ese producto ya va pagado y al final del día se entrega el producto al comensal. No sé si más o menos esto te dice cómo venimos jugando con estas necesidades de los restaurantes. Está fantástico. Déjame un paso atrás. Lo que pude identificar ahí todo lo que me comentaste, algo que me llevé es, en inglés o sea, es un punto, cuando los negocios no avanzan, es que están trabajando in the business, o sea, están enfocados solamente en el negocio. Y cuando tú hiciste la proyección y empezaste a ver todo lo demás, hay un punto clave que es working on the business, o sea, que veas sobre el negocio. Y ese creo que es muchos dueños, me incluyo también con gerente en donde has trabajado, de repente te clavas tanto en el problema, tanto en el negocio, que nada más estás viendo la operación y todas las dolencias, toda la situación, que dejas de ver la visión de águila, de altura. Un ejemplo, Pelé, decían Pelé, ¿por qué era el más grande? Y él decía, bueno, en otras palabras, tenía una visión de águila, porque él tenía una visión de altura donde ya veía cómo iban a ser las jugadas para meter el gol. Entonces, muchas veces lo más difícil es desprenderte de la operación, y es lo más difícil. Y creo que veo que fue como un punto muy clave de ustedes cuando hicieron esa proyección y se empezaron a enfocar más sobre el negocio y hacia dónde debe de ir, que está completamente clavado dentro, ¿no? Creo que los tres socios que estamos ahorita conformando Apio tenemos muy diferentes cualidades cada uno del otro. Em, y hay quienes son mucho más, em, ¿cómo lo puedo llamar? Son muy proactivos, no tienen miedo al riesgo, son muy osados, aventados y hemos personalidades diferentes como la mía, que somos un poquito más analíticos, ingenieros, cautelosos. Y esta combinación de personalidades, yo creo que es una de las cosas que nos han hecho sobrevivir, ¿no? Pero a la vez nos han hecho crecer. Manuel, mi socio, Manuel es una persona sumamente aventada, no le tiene miedo a nada en la perspectiva del negocio, sabe que equivocarse, entiende que equivocarse es parte del proceso. A veces no queremos equivocarnos por no gastar 1,000 pesos o no perder 1,000 pesos. Creo que ese es un gran eh, temor infundado que tenemos. Y ojo, no estoy diciendo que despilfarremos el dinero. Lo que estoy diciendo es que si tu idea está basada o tienes cierto fundamento, tienes cierto argumento para testearla, pruébala. Entonces, esta combinación de estas personalidades nos ha hecho, pues que cuando uno de ellos, uno de los del equipo, tiene la visión y sabe que algo puede salir mal y que ve que los números pueden estar en contra o pueden jugarnos en contra en un mediano o largo plazo, pues creo que es responsabilidad de los tres o de cada uno de lo que tiene, del que tiene esta visión, de abrirlo al equipo y decir, oigan, esto no está bien, tenemos que ajustar cosas. Eh, en ese caso, sí fui yo el que dijo, creo que tenemos un problema de números que si estamos sin voltear a verlos, creo que tenemos riesgo en un futuro bastante cercano. Y afortunadamente todos tuvimos una posición muy abierta al voltear y ver a ver qué estamos haciendo. Y eso fue uno de los elementos que en ese momento nos rescató, no nos permitió caer en el hoyo. Ahora, esta personalidad mía, que soy muy
analítico y un poquito, no quiero llamarle overthinker, pero Ujú. poquito más, más adverso al riesgo, menos osado, pues se combina muy bien con la personalidad de Manuel, que él es completamente lo opuesto. Entonces, él tiene la capacidad de probar y de decir, a ver, y si ponemos una nueva publicidad osada, agresiva, la prueba. Ese es otro de los aprendizajes que yo me llevo de él muy grande y es, pruébalo. ¿Qué puede pasar? ¿Te buleen? ¿Que te salga un hater? ¿Que te tire? Pruébalo, pruébalo, testéalo, equivócate rápido. Si de plano la publicidad no está jalando, córtala, cámbiala, haz otra cosa. Si de plano el producto no está jalando, córtalo, mátalo, desarrolla otra cosa, inventa otra cosa, prueba otra cosa. Entonces, creo que tiene que ver con la personalidad de cada quien, pero al final del día la parte importante es testea lo que quieres testear, arriésgate, pruébalo y equivócate, pero equivócate rápido. Y cuando veas que las carnitas no se están vendiendo, los márgenes no son los adecuados, la receta no gustó, córtalo rápido, ya no le metas más lana. Testea y di, tengo 5,000 pesos para testear. Pruebas con 5,000. Pruebas, dices, bueno, sí, 6,000, 10,000 ya mi tope, pero no le metes un peso más. Llegas a 10,000, que fue tu umbral máximo, y no jaló, córtalo. Ya nada más perdiste 10,000 pesos, no le vas a meter y gastar N mil más, ¿no? De hecho, justamente hay una frase en esta metodología de Entrepreneurial Operating System que a mí me dejó muy marcado que dice, es mejor tomar una mala decisión a tiempo que no tomar ninguna decisión, porque con cada mala Completamente, decisión vas aprendiendo, completamente, vas aprendiendo, vas mejorando. completamente. Y si te quedas en, híjole, ¿qué va a pasar? Y si hubiera, son puras especulaciones y no avanzas en donde estás, ¿o no? Entonces, fantástico. Oye, ¿cuál es el futuro de Apio? ¿Hacia dónde van? ¿Qué tecnologías nuevas están implementando? O cuál es el camino de dónde seguir? Pues evidentemente el siguiente, creo que una de las cosas que hemos aprendido es encuentra los dolores de los clientes, ¿no? O encuentra tus propios dolores y compártelo a tus clientes. Resuelve el problema para ti y compártelo a tus clientes. Y em, el siguiente producto es, como ya tenemos integrados los sistemas punto de venta, yo puedo poner una orden en tu sistema punto de venta. Las impresoras, te puedo mandar una orden a comanda, una comanda a cocina o te puedo mandar un ticket para que puedas poner ahí tu imagen y alguna dinámica de operación para que tengas enganche con tus clientes. Eh, tenemos un gestor de menús donde puedes gestionar y guardar tu propio menú y de ahí publicarlo a Uber, a Rappi, a Didi y a nuestra siguiente plataforma que ahorita te cuento. Tenemos toda la integración del servicio de comida para un restaurante, ayudándole en los diferentes elementos que él tiene para poder operar fácilmente. Y ahorita ya platicamos de la parte de integración de órdenes, la parte de impresión, la parte de integración con punto de venta, la parte de toma de los pedidos o que llegan de Uber, de Rappi, de Didi, y la parte de entrega del alimento cuando vendes por tu canal propio. Lo que queremos, lo que le estamos aportando más el día de hoy al cliente, a nuestros clientes restauranteros, son elementos para que tú puedas vender por tu canal propio. Hoy te doy una flota de 200,000 repartidores para que con un clic hagas un pedido y despaches tu alimento de tu ubicación, de tu restaurante a tu comensal. Pero sé que hoy tienes un problema que es cómo tomas ese pedido. Y entonces tienes una capacidad humana limitada con tomar el pedido, contestar el teléfono, contestar el WhatsApp, porque sabemos que muchos de tus clientes te escriben por WhatsApp. Entonces, lo que hicimos y lo que estamos ahorita en las primeras clientes beta ya operando es un sistema de toma de pedidos automáticos con inteligencia artificial en el cual tú le pones nombre a tu asistente, tú le pones nombre a tu agente, ¿no? Tenemos un restaurante ya corriendo que vende sushi y la chava es una chava que nos pidió así el restaurante. La chava se llama Jackie, ¿no? Con Y-A-K-I, como si fuera un Jackie Meshi, ¿no? O sea, Ya. Jackie se pida Meshi, ¿no? Dice, hola, yo soy Jackie, estoy a tus órdenes, ¿qué te puedo servir hoy? Entonces, literalmente, en un lenguaje humano, le dices, ay, quiero un yakimeshi con tampico, unas gyozas y unos kushages de queso. Eso es lo único que necesitas ponerle en el WhatsApp
el sistema de inteligencia artificial que tenemos te toma el pedido, te dice con todo gusto, tu pedido de tanto es pesos, ¿cómo quieres que pagarlo? ¿Quieres que te envíe un link de pago? ¿Quieres pagar en efectivo? ¿Y cómo quieres que te lo entregue? ¿A dónde quieres que te lo mande? No, pues mi dirección es tal. Ah, perfecto, tu dirección es tal, tu costo de envío son 59 pesos. Ahorita estamos eh, teniendo un muy buen deal con nuestras flotillas de reparto, que tenemos la mayoría de los pedidos los podemos entregar en 59 pesos y cotizamos todo esto en tiempo real, tomamos la orden para ti, le mandamos al cliente un link de pago para que pueda realizar esto, o como ya platicamos, puede ser pago contra entrega en efectivo, y el agente completamente se encarga de despachar la orden, de mandarte el link de pago, de mandarlo a producción, de integrarlo con toda nuestra plataforma de Apio y obviamente mandártelo a cocina. Y obviamente despachar el repartidor si estás utilizando nuestros servicios de delivery. Entonces es una integración completa que resuelve los dolores que sabemos que tienen nuestros clientes. Y le estás ahorrando a una persona, justamente está atendiendo toda esa parte. Oh, está fantástico. Aparte tenemos clientes que nos han usado para resolver el problema, ¿ok? El problema de la entrega del producto, pero tenemos otros clientes que nos han usado para expandir. Clientes que hoy ya vendían en línea, ya vendían por WhatsApp o por teléfono, y que vendían 5 o 7 pedidos diarios, y al momento que no, porque obviamente tenían un par de repartidores, y entonces este repartidor iba, pegaba el alimento, regresaba. Iba, regresaba, entregaba el alimento y regresaba. Pero no podías tener 3 simultáneos o 5 simultáneos yendo y regresando. Con Apio puedes tener 10 repartidores en 10 Claro, clics, ¿no? claro, Entonces no te limito a que vendas 10 pedidos, puedes vender 100 pedidos en un solo día, ¿no? claro. En esa misma línea, si tienes el teléfono ocupado, pues solo podrías tomar un pedido a la vez. Si tienes un agente de WhatsApp que te está tomando los pedidos, pues puedes tener muchos simultáneo en venta. Y el siguiente que estamos trabajando es literalmente para que puedas hablar por teléfono. Te responda un agente como si fuera un call center, te responda, te tome el pedido en un formato de audio completamente. Está buenísimo. Y oye, ¿y necesitan tener la API o pueden hacerlo con WhatsApp Business o iOS? Yo me integro a tu número celular. Yo no, tu número celular es el mismo donde te van a escribir. Y yo sobre ese número celular yo me monto y yo tomo esos pedidos. Y si un día, si por algo de repente hay temas de que la IA no crees que no está tomando bien el producto, el pedido, o si crees que el cliente está pidiendo cosas que la inteligencia artificial no puede resolver, tienes la posibilidad de detener el agente de inteligencia artificial con un botón y tú contestar como si fuera WhatsApp, ¿no? O sea, no estás amarrado a esto. Puedes intervenir y decir, a ver, no, espérame, Sí, no, eso va para este otro lado. cliente se está poniendo salvaje, mejor entró un Sí, sí, humano sí. a atender el tema, ¿no? Okey. ¿Y pasa mucho o en ustedes que han visto o es bastante certero la IA? Es impresionante la efectividad que tienen los agentes de inteligencia artificial. Cada día se hacen mejor. Este proyecto hace como 4 o 5 meses. El cambio que hemos visto en la respuesta en estos 4 o 5 meses ha sido brutal. Las compañías que están haciendo cosas de inteligencia artificial están desarrollando esto cada vez lo más rápido posible. Entonces hay mejoras semana a semana, vemos cambios semana a semana. Entonces, eh, era muy importante subirnos porque esto evoluciona muy rápido y, y al final del día, en enero va a ser mucho mejor, ¿eh? Súper. Pues va sí, la IA está revolucionando en todos los sentidos, ¿o no? Oye, ya para cerrar este tema, ¿qué consejo darías a tu yo de hace 10 años pensando en estos temas de liderazgo, de estrategias, de aprendizaje, de vulnerabilidad? O sea, es muy fácil, pues, ver para atrás cuando ya viste la película, ¿no? Pero, ¿qué consejo darías al tu yo de hace 10 años? Creo que el primero es que hacen las cosas por obligación, hay veces que hacen las cosas con ego, hay veces que hacen las cosas, ¿no? Creo que cuando haces las cosas con una perspectiva no le quiero llamar amor, pero de cariño, de que haces las cosas por, a ver, sé que esto te está doliendo, tienes este problema,
yo lo sé hacer, yo te lo puedo resolver, estoy ayudando y te estoy generando algo positivo desde mí para ti, puede ser un camino muy adecuado de trabajo en muchas cosas. ¿Por qué te digo esto? Inicio la primera, como bien lo dijiste, voltear para atrás y voltear y ver cómo los puntos se han conectado todos uno tras otro, es bien fácil de decir, ay, ahora entiendo todo, ay, qué padre se vino conectando todo, ay, qué padre fue todo. ¿Tiene que pasar a B, C, D, F, G para llegar ahorita? Sí. Cuando estás en el A y no tienes ni idea para dónde te va a llevar, creo que un camino es, si tú lo sientes bien, si hay cierta línea de esto está jalando bien, está teniendo ondita, esto se siente padre, el crear este productito me está gustando, puede ser uno de los mecanismos donde te puede llevar. Y cuando algo no te vibra, algo dices, esto no se siente bien, creo que hay que tener la posibilidad de ver si lo estás evitando por un tema de ego, de no, 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 eso no es para mí, o si realmente hay una línea que no va contigo, ¿no? Y si no va contigo, la realidad es que sí es un tema donde no te tienes que meter. Cuando te pone incómodo, te gusta por ti, es algo que tienes que observar y que tienes que entrarle y que tienes que trabajarlo. Y muchas veces es el camino, ¿no? Me queda claro que era imposible verlo 6, 7 años o 10 años, ¿dónde iba a estar hoy? Creo que siendo consciente contigo mismo y que tú estés bien y que estés feliz con lo que estás haciendo, claro, hay que chingarle, Está bien, hay que trabajarle muy duro, es un programa de adultos. hay que trabajarle muy duro y hay que tener muchísima resiliencia porque las cosas no van a salir a la primera. Lo que te platico de que el producto mínimo viable a cómo está el día de hoy, tenemos año y medio trabajando e iterando cosas y cambiando cosas y haciéndolo mejor. Y la semana pasada salieron detalles que no había manera de poder haber visto en enero, ¿no? O sea, esto cambia cada día. Creo que regresando a tu pregunta de qué le dirías al Carlos de hace 10 años, primera, equivócate rápido, echa a perder muy rápido, testéalo rápido. La segunda, confía en el proceso. O sea, al final del día no es una carrera, no es un sprint, esto es un maratón enorme. Velo a 5 años, a 10 años, equivócate rápido, hazlo con cariño, haz las cosas bien, ayuda a alguien, ¿no? Al final del día, hoy en día ayudamos a bastantes restaurantes con lo que era una idea de cómo yo resuelvo este problema para mí. Ay, y resulta que tú también tienes el problema, ok, te ayudo. Am, Hoy sabemos que ayudamos a bastantes restaurantes. Hoy te hago tu chamba menos difícil. Eh, Equivócate rápido, resiliente, confía en el proceso, en el camino, porque si no te diviertes, no, qué flojera estar aburrido con este show. Diviértete en el camino, ríete, este, ríete más, disfrútalo todo, sí, disfrútalo. Aunque esté bien incómodo, disfrútalo. Este concepto de los ice baths, de los baños de hielo que están ahorita de moda, es este concepto, es aprende a disfrutar las situaciones incómodas, aunque sean muy incómodas. Y creo que se podría hacer otra. A mí no me gustan los ice baths, pero no por el tema de incomodidad, sino realmente, o sea, sé que me pongo incómodo en otras cosas, pero especial los baños de hielo no me gustan. Y, y, y sí, abraza esa incomodidad. Eso podría ser otra. Aprende a abrazar la incomodidad. Es buena. Me encanta eso. O sea, es algo que yo creo que todo líder en la vida, conforme vamos creciendo, y también me pasa mucho en las consultorías de uno a uno y los que me están escuchando que les doy consultoría, siempre escuchan lo mismo. Te, te tienes que empezar a tener una piel gruesa y te tienes que volver cómodo en la comunidad. Así de simple. O sea, como líder, creo que tú lo acabas de decir y es el punto más grande. O sea, miedo siempre hay, inseguridad siempre hay, desde el nivel más alto al nivel más bajo, pero la única manera de tener ese paradigm shifting, de tener ese salto, es sentirte cómodo en esa comunidad. Y con el tiempo, la verdad, te empiezas a sentir más cómodo. O sea, nunca al 100%, porque yo creo que si ya te sientes muy cómodo, creo que ya Te toca estás el siguiente evadiendo nivel. Si cosas. te sientes muy cómodo, te toca el siguiente nivel. Exactamente, te toca el siguiente brinco, exactamente, es la siguiente etapa. Y sí, fantástico. O sea, me encanta
esa parte, Carlos, muchísimas gracias. Y creo que la parte cómo nos fuiste llevando con esta visión, con esta vulnerabilidad y con este enfoque de negocio, de crecer, de probar, de equivocarte, creo que les va a ayudar a muchísimas personas en no sentirse solo, ¿no? Porque creo que en esta vida, justamente como decíamos, el fracaso lo vemos como algo malo, pero el fracaso nada más es una etapa más. Es una etapa que tienes que sobrellevar y es parte del crecimiento y el fracaso para mí no es fracaso, ¿no? Es justamente que cambiemos esa mentalidad, como dices tú, en equivócate rápido, aprende lo más que puedas rápido y prueba varios canales y a ver qué funciona, testéalo lo más rápido posible también, ¿no? Yo creo que de los mejores aprendizajes en el último par de años, uno, el más importante yo creo que ha sido ese, el equivócate rápido. Equivócate bien rápido. Date cuenta si sirve o no sirve. Y si no sirve, cámbialo. Pero rápido. Fantástico. Me encantó esa frase y creo que es algo que tenemos que tener todos como nuestro mantra. Carlos, pues de nuevo, amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que metimos mucho valor de contenido y esto que comentas, yo también me lo llevo de aprendizaje. O sea, y voy a aplicarlo pues todos los días, porque a veces en el día a día justo se nos olvida y nos empezamos a buscar más problemas de lo que hay y realmente es simple. Pruébalo, funciona, se queda, no funciona, cámbialo. Y eso aplica, creo que en todas las partes de la vida, no solo en el negocio, ¿no? Porque pues vivimos una vez y experimentamos una sola vez y todos tenemos el mismo tiempo, ¿no? Pero la diferencia es qué hacemos con ese tiempo, ¿no? Carlos, gracias y Al espero contrario, verte muy gracias a ti. pronto. Un honor que me hayas considerado. Te agradezco la invitación y obviamente, pues, a tus órdenes, en lo que más podamos ayudar, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Espero que esta conversación te haya dejado ideas, inspiración y herramienta que puedas aplicar en tu negocio gastronómico. Y si te gustó el episodio, compártelo con alguien que también esté construyendo algo grande en la hospitalidad. Y si sientes que te podemos ayudar, contamos con consultoría uno a uno conmigo, donde trabajaremos juntos para ordenar y profesionalizar y hacer crecer tu negocio. También puedes agendar una llamada de diagnóstico gratuita o si prefieres unirte a nuestro programa intensivo, donde te acompañaremos junto a otros profesionales como tú para enfocarnos en los 4 puntos más importantes de tu empresa. Nos escuchamos en el próximo episodio de Leader Strategy Lab, donde seguiremos transformando la forma en que se lidera la gastronomía. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente podcast.